Hola y bienvenidos al canal Argelino Internacional con las noticias de hoy. El 60 aniversario de las relaciones bilaterales Argelia y Cuba aliados por una lucha revolucionaria compartida. Visitas históricas entre Argelia y Cuba reflejan a las relaciones profundas. Simón Bolívar en el seno de la ciudad de Argel, Venezuela, conmemora el 191 aniversario de la última proclamación del héroe de América Latina. Hola de nuevo. La amistad entre Argelia y Cuba sigue siendo tan indestructible como siempre. Cuba y Argelia formaron fuertes vínculos diplomáticos debido a su proximidad histórica e ideológica, a pesar de su distancia geográfica. Los dos países se vieron a sí mismos como modelos de una revolución exitosa contra las fuerzas imperialistas. Más en este informe. En diciembre de 1961, La Habana envió un barco cargado de armas a los independistas argelinos. El barco regresó con 76 combatientes del FLN heridos y 20 niños de campos de refugiados. El liderazgo cubano lo hizo sabiendo que esta audaz acción podría poner en peligro sus relaciones diplomáticas y comerciales con París. Cuba fue el único gobierno del hemisferio occidental que reconoció al gobierno provisional de la República Argelina. En un gesto de solidaridad, el presidente Ben Bella visitó a Cuba en vísperas de la crisis de octubre, conocida fuera de Cuba como la crisis de los misiles. Ben Bella había ido a Nueva York para dirigirse a las Naciones Unidas como representante de la nación recién independizada. Posteriormente se había reunido con el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en Washington, quien le advirtió que no visitara Cuba. Haciendo caso omiso de las amenazas imperiales, voló directamente a La Habana. Unas horas después de la visita de Ben Bella, el líder cubano pronunció un discurso y sugirió enviar una misión médica para ayudar a Argelia, que sufrió un éxodo de médicos franceses posterior a la independencia, dejándola con una importante escasez de profesionales de la salud. Como bestia fueron los imperialistas franceses en Argelia. El primer despliegue de tropas cubanas fue en Argelia en octubre de 1963. Argelia estaba en una guerra fronteriza con su vecino Marruecos, aliado de Estados Unidos. A medida que aumentaban las tensiones en septiembre de 1963, Cuba envió un contingente de fuerzas especiales junto con tanques y armas pesadas por mar en 2 barcos a Orán. Las tropas cubanas entrenaron a las tropas argelinas para utilizar el equipo. Estos son solo algunos de los episodios históricos entre Argelia y Cuba que reflejan la hermandad y las relaciones profundas. Cuba y Argelia forman fuertes lazos diplomáticos con proximidad histórica e ideológica. Aunque Argelia y Cuba están a miles de kilómetros de distancia, la historia recordará una larga y sólida amistad, forjada a lo largo de sus luchas comunes por la libertad y la dignidad. A través de los años, las relaciones entre Cuba y Argelia han sido fuertes y lo siguen siendo. La historia entre los dos países ha sido caracterizada por fuertes lazos, los cuales fueron demostrados y reforzados a través de visitas históricas de los dirigentes respectivos de los dos países. La primera fue la del presidente de la Argelia recién independizada, Ahmed Ben Bella, yendo a Cuba en 1962, dibujó simbólicamente las primeras orientaciones políticas de la República Argelina. Unas orientaciones confirmadas por la segunda visita, que esta vez tuvo lugar en Argel. El revolucionario más conocido del planeta, Ernesto Guevara, vino a Argelia en el 1963. El entonces ministro de la Industria fue el invitado de honor para el primer aniversario de independencia de la joven República Argelina. Una visita que tenía que durar 4 días
y acabó durando 3 semanas, demostrando lo bien acogido que se sentía el Che en tierras argelinas. Tan bien acogido que decidió regresar 2 años más tarde, en el 1965. Esa visita tiene una dimensión particular, dado que fue la última aparición pública del Che. Algunos historiadores dicen que el discurso de Argel fue su testamento político. Hasta entonces el Che era el único responsable cubano en haber venido a Argelia, y en eso llegó Fidel. Naturalmente, el que llamaban entonces el líder máximo, vino en el 1972 a Argel para fortalecer los lazos ya fuertes entre los dos países. Esa visita tenía como objetivo promover a la visión que compartían los dos dirigentes, particularmente en cuestiones internacionales. En ese terreno los dos países andaban de mano. Otro episodio de la larga relación de hermandad entre las dos naciones fue la visita del presidente Houari Boumediene a Cuba en el 1974. Estas son las únicas imágenes donde se puede escuchar al presidente argelino expresarse en la lengua de Cervantes. ¡Viva Cuba, territorio libre de América Latina! ¡Patria o muerte! Un gesto más para demostrar cuánta voluntad había de los dos lados para avanzar juntos. Las relaciones argelino-cubanas fueron y siguen siendo caracterizadas por luchas comunes, proximidad política y una visión del mundo compartida a través de los años. Y para hablar más de las relaciones bilaterales entre Argelia y Cuba, honrándonos en el estudio, Su Excelencia el embajador de Cuba en Argelia, señor Armando Vergara Bueno. Hola, señor Armando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y a todos a este prestigioso canal para darnos la oportunidad. Sí. Señor Armando, Argelia y Cuba celebran este año el 60 aniversario de las relaciones bilaterales. Sí. ¿Cuál es su valoración del estado de relaciones entre los dos países? Bueno, yo creo que es significativa la celebración que haremos. Estamos hablando de 60 años de relaciones de hermandad, solidaridad entre ambos pueblos, naciones y revoluciones. Hay que señalar que las relaciones se establecieron el 17 de octubre de 1962 en La Habana, y desde entonces esos vínculos se han mantenido ininterrumpidos y se han fortalecido a lo largo de los años. Pudiéramos decir que 60 años de páginas gloriosas de hermandad y solidaridad que hemos escrito cubanos y argelinos. Y tiene otra significación muy importante porque celebraremos esos 60 años de relaciones diplomáticas coincidiendo con el año del 60 aniversario de la independencia de Argelia. Sí. Nación y pueblo que sacrificaron mucho para obtenerla con millones de mártires. Por lo tanto, para nosotros es un motivo de una grandísima satisfacción poder celebrar esos aniversarios tanto en Cuba como en Argelia. Sí, muchas gracias. Personajes de gran calibre internacional representan relaciones históricas y revolucionarias entre nuestros dos países, como el comandante Fidel Castro y el Che Guevara, quienes visitaron a Argel. ¿Qué puede decirme sobre la solidaridad activa de Cuba con Argelia, especialmente durante la periodo de la agresión marroquí de 1963? Bueno, yo pudiera decir que, como bien tú señalas, el Che desde muy temprano tuvo la oportunidad de visitar Argelia precisamente en julio del año 63, a un año de la independencia de Argelia. Fue el invitado de honor en esos actos y esa visita se extendió por unos 20 días. La recuerda y siempre la recordó con mucho cariño toda la acogida que tuvo. Luego estuvo varias visitas también aquí en Argelia, hasta casi 6 visitas hasta la última en el año 65. En el caso de Fidel, estuvo en mayo del 72 y visitó sucesivamente también Argelia
varias ocasiones hasta su última visita en mayo del 2001. Los dos grandes líderes recordaron siempre esos vínculos con Argelia. Si hablamos del año 63, donde tú citas el hecho que me preguntas, yo diría que tuvo mucho simbolismo. Es la primera visita del Che como invitado a los actos por el primer aniversario de la independencia de Argelia, luego el envío de la Brigada Médica Cubana en mayo de ese mismo año, que estuvo aquí en Argelia, y en octubre del 63 de ese mismo año, pues Cuba envió un contingente de militar para apoyar a la naciente revolución argelina. Y desde entonces esa solidaridad estuvo presente y juntos participamos en otras gestas de apoyo a los movimientos de liberación en África y en América Latina. Pero esa solidaridad de Cuba en ese momento muy importante para Argelia estuvo presente y ahí estuvimos en la misma trinchera de combate. Sí, muchas gracias. ¿Y cuáles son las principales características del vínculo político entre los dos países? Pues yo pudiera decir que el vínculo, la característica fundamental, si lo podemos resumir, ha sido la solidaridad, la simpatía recíproca, el amor por la independencia, por la lucha conjunta contra todo tipo de injusticia y de apoyo a las justas causas de los pueblos en el mundo. Es lo que ha distinguido nuestros vínculos a lo largo de todos estos años, es precisamente esa solidaridad, esa hermandad, esa comunidad de ideas y de principios. Y sobre todo, una gran coincidencia entre dos revoluciones que jugaron un papel importante en ambos continentes donde se desarrollaron. Sí, por supuesto, gran revoluciones. Nuestros dos países son muy activos en grupos multilaterales, como por ejemplo la Organización de Países No Alineados y otras organizaciones. Y también las políticas exteriores de Argel y de La Habana son conocidas por su fuerte defensa de la causa de los pueblos de Palestina y del Sáhara Occidental. ¿Cómo se lleva a cabo una acción diplomática junta? Yo creo que es así. Ambas diplomacias desde muy temprano mostraron una amplísima coincidencia en la defensa, primero del multilateralismo, luego en la defensa de la paz y en la defensa de los principales temas de la agenda internacional. Y ambos países han jugado un papel muy destacado en el seno del movimiento de países no alineados. Cuba ha acogido dos cumbres importantes de ese movimiento, una en el año 79 y la otra en el 2006. Y lo importante, igual que acá, ocurrió una importantísima cumbre que fue la cuarta cumbre en el año 73 en Argelia, a la cual participó el líder cubano de la Revolución Cubana, Fidel Castro, donde Cuba anunció precisamente en esta capital la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, en solidaridad con las causas árabes y en solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Sí. Desde entonces son principios de ambos países la defensa de todas las causas justas en el mundo y además una defensa particular al derecho inalienable del pueblo palestino a establecer su estado independiente con Jerusalén Oriental como su capital y el derecho también del pueblo saharaui a la autodeterminación y a vivir en paz en su territorio. Sí, muchas gracias. Es muy, muy importante de hablar de eso. Se ha puesto en marcha un consejo empresarial cubano en Argel, además de una cooperación médica muy activa entre Argelia y Habana. ¿Cuáles son los sectores que los dos países aspiran a desarrollar? Bueno, a lo largo del tiempo, como te decía, ha existido esa decisión y esa voluntad política de fortalecer todos los vínculos entre nuestras dos naciones. Y yo pudiera confirmar que esa voluntad existe hoy entre los presidentes de ambos países, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente de Argelia, el señor Abdelmajid Tebboune, de impulsar los vínculos bilaterales entre ambos países. La cooperación hoy se realiza de una manera fructífera en el campo de la salud,
con la presencia de una importante brigada médica aquí en Argelia que presta sus servicios en varias wilayas de este hermano país, y existe una voluntad creciente para que se puedan desarrollar acciones de cooperación muy importantes en los campos de la biotecnología, en la producción de vacunas, en el campo del deporte, en el campo cultural, en otros ámbitos de la relación bilateral, en que estamos seguros en que existe un amplísimo potencial para su desarrollo. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a todas las iniciativas que podamos tener ambos países y ambos gobiernos para establecer canales de contacto y de cooperación entre los hombres de negocios de ambos países. Cuba está abierta a la inversión extranjera, como lo es también Argelia, y creo que en ese campo de la inversión nosotros le damos la bienvenida a los inversionistas argelinos para buscar acciones en diferentes sectores de la economía de ambos países. Sí, muchas gracias. Señor Armando, en este nuevo año, ¿qué mensaje mandaría para la comunidad internacional, especialmente sobre el embargo? Pues yo le diría a la comunidad internacional y sobre todo a la inmensa mayoría de esa comunidad internacional que ha apoyado durante 29 ocasiones en las Naciones Unidas la resolución cubana que llama a poner fin al embargo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Durante 29 ocasiones ha podido esa comunidad llamar a poner fin a ese bloqueo, como le llamamos nosotros, que le agradecemos esas muestras de solidaridad y de apoyo, y quisiera destacar en particular el apoyo y esa posición de principio de nuestra hermana Argelia de apoyar esa justa demanda de levantar ese bloqueo, que es realmente una guerra económica contra un pueblo que es dueño de su destino y que no hace otra cosa que apoyar y ser solidario con todos los países del mundo. Es una acción criminal que se ha recrudecido en los últimos tiempos en medio de una pandemia y que realmente causa mucho daño al pueblo cubano. Sí, muchas gracias. Señor Armando, es la primera edición de las noticias en español en Al24. ¿Hay un mensaje para Al24? Pues yo quiero dar un mensaje a Al24 de agradecimiento por esta oportunidad, y a través de Al24 trasladar también un mensaje de cercanía, de cariño hacia el hermano pueblo argelino, hacia la dirección, la alta dirección del país, hacia el presidente Abdelmadjid Tebboune, de agradecimiento y de los mejores deseos para el pueblo hermano de Argelia en el próximo año, un año importante, como decía, para este año, de mucha salud, de muchos éxitos y de una renovación permanente en nuestros vínculos históricos entre Cuba y Argelia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Armando Vergara Bueno, embajador de Cuba en Argelia. Fue un placer y honor de recibir a usted en nuestro estudio. El honor es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel Boric ha sido elegido próximo presidente de Chile con el 55% de los votos. Boric derrotó a su rival de extrema derecha, Antonio Kast, para convertirse en el presidente más joven del país. Más detalles con Nabil Khazini. Gabriel Boric, 35 años, es el presidente más joven de la historia de Chile. Un antiguo líder estudiantil que saltó a la fama luego de liderar protestas y pedir reformas sociales en Chile en 2011. Aprovechó la revolución chilena de 2019 contra la desigualdad social para ofrecer un programa progresista donde prometió reformas sociales, educación gratuita y sistema de salud universal. Gabriel Boric se dirigió a una multitud impresionante de varios cientos que se reunieron para celebrar con él su victoria. Y sé que en los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas
que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena. Ahí está. En un triunfo histórico, Boric ganó con 55% de los votos, asegurando la victoria sobre su oponente, José Antonio Kast, quien estaba detrás con 44% de los votos. Sebastián Pinera felicitó a Boric, diciendo que Boric merece respeto. Quiero felicitarlo por su triunfo y desearle el mayor de los éxitos en su gobierno. Votaron más de 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso. Lo felicito. Gabriel Boric será el presidente de Chile cuando preste juramento en marzo del próximo año. Su mandato dura hasta 2026 y tiene un objeto de ser un periodo de transformación social y política para el país. Y para hablar más de esto, acompañándome desde Chile, señor Esteban Silva, sociólogo, analista internacional. Señor Esteban, ¿cuál es su análisis sobre los resultados de las últimas elecciones en Chile? ¿Cuáles están los principales cambios en el lado político y diplomático? El 19 de diciembre pasado, Chile en segunda vuelta eligió como presidente a Gabriel Boric Font, quien el 11 de marzo del 2022 se transformará y asumirá como el primer presidente más joven de la historia republicana de Chile. El pueblo chileno se movilizó masivamente en torno a las urnas para impedir el avance o el peligro del candidato del pinochetismo y de la extrema derecha, para defender el actual proceso constituyente que con participación popular y ciudadana está abocada a la Convención Constitucional que preside la ladmiel mapuche Elisa Loncón, que va a significar una propuesta de nueva constitución para iniciar el proceso de democratización político, económico e institucional que deje atrás el modelo neoliberal dominante. La elección de Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, de fuerzas de izquierda progresistas como el Frente Amplio, es muy importante, pues se enmarca en el proceso constituyente. Esto implica también una nueva concepción en esta perspectiva de las relaciones internacionales y de la inserción de Chile, en términos del multilateralismo, de la integración latinoamericana y caribeña y de la defensa de los procesos de autodeterminación y de soberanía de los pueblos. Y en ese plano y contexto esperamos ciertamente que el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, una de sus cuestiones centrales, acerque profundamente relaciones con el África a partir de históricas relaciones, como por ejemplo entre Chile y Argelia, y reconozca a las repúblicas árabes saharaui democráticas de manera tal de contribuir en el esfuerzo en que se encuentra el pueblo saharaui encabezado por Muchas gracias, señor Esteban Silva, sociólogo y analista internacional. Nos acompañaste vía Skype desde Chile. Estaba contactado por nuestro experto Sofian Barudi. Muchas gracias. Los partidos de oposición en Colombia han alzado la voz contra el proyecto de ley de seguridad aprobado por el Senado, porque si bien pretende garantizar la seguridad ciudadana, viola la Constitución y criminaliza la protesta social. El proyecto de ley ahora está en manos del presidente Iván Duque para su promulgación. La oposición dijo que la norma era inconstitucional y contraria al principio de que Colombia es un Estado social de derecho. Venezuela conmemora el 191 aniversario de la última proclamación del héroe de América Latina, libertador Simón Bolívar, que tuvo lugar en la Plaza Simón Bolívar de la capital Argel.
con la presencia de embajadores, diplomáticos y altos funcionarios, más con Soufiane Baroudi. La Embajada de Venezuela ha celebrado en el corazón histórico de Argel el libertador Simón Bolívar, en el seno del barrio popular de Bab el-Oued, a costa de la mítica Casbah. Un gran honor que el hermano pueblo argelino decidió construir esta plaza Simón Bolívar en este lugar tan hermoso y emblemático de la ciudad, que une el espíritu de nuestros pueblos hermanos. Nosotros también tenemos una plaza del Emir Abdelkader en Caracas, justo frente al Panteón Nacional de Venezuela. Nuestros pueblos son pueblos hermanos, unidos por su historia de lucha, por su historia combativa en la búsqueda de la libertad, de la equidad, de la justicia. Nos unen los valores. Esta ocasión ha permitido la expresión clara del apoyo de la República Bolivariana de Venezuela a la lucha justa de los pueblos de Palestina y del Sahara Occidental frente al colonialismo. Simón Bolívar no encarna solamente el combate por la libertad por el pueblo venezolano, pero su personaje lleva estos valores que animan cada pueblo combatiendo por su libertad y independencia, cada pueblo que ama la justicia y la paz. Venezuela es un país muy importante para nosotros. Esta nación ha acompañado la lucha del pueblo saharaui desde 1975. Necesitamos también expresar que el compromiso del pueblo argelino hermano con nosotros ha sido constante desde el inicio de la lucha armada hasta hoy. Es una ocasión realmente única. Estamos celebrando el 191 aniversario de Simón Bolívar y para nosotros que conocemos y sabemos lo que ha representado en la liberación de nuestros pueblos y sus ideas siguen presentes. Simón Bolívar representa mucho. Decir libertador de América es algo muy importante. Y con él otros próceres de la independencia de América Latina y el Caribe que siempre siguieron también su legado. Esta conmemoración era clausurada en un ambiente fraternal. Las autoridades sanitarias de República Dominicana han detectado el primer caso del variante Omicron del coronavirus en su territorio, en una persona que entró al país procedente de Sudáfrica. En Bolivia, las lluvias e inundaciones han dejado al menos 13 personas muertas y más de 9.000 familias afectadas. Juan Carlos, viceministerio boliviano, anunció que más de 400 viviendas resultaron dañadas. Las autoridades bolivianas continúan evaluando los daños ocasionados por las malas condiciones climáticas. Esto es todo por hoy. Quisiera agradecer a Su Excelencia el Embajador de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de las noticias en español. El equipo español y al 24 las desean feliz nuevo año. Os dejamos con estas hermosas imágenes de la celebración del Año Nuevo en todo el mundo. Hasta la próxima vez. 축포가 오릅니다. 새해